lo que por lo menos visualizo yo y el movimiento Evita es que en general casi todas las medidas que plantea o que dice Hermes Wiener tienen que ver más con defender los derechos de los sectores que históricamente fueron defendidos, que son los sectores concentrados, y a su vez sin cambiar absolutamente nada. Es decir, y eso lo podemos visualizar en la provincia de Santa Fe, donde cuando fue en la municipalidad de Rosario y cuando fue gobernador en la provincia, no hubo medidas que tenían que ver con poner al Estado como eje central, ¿cierto?, de la cuestión económica y administrativa. Lo que creo que sí es incorrecto es distintos planteamientos que hace Hermes Wiener que tienen que ver muchas veces con la estigmatización de la pobreza, es decir, no el reconocimiento a que tiene una policía corrupta y la decisión de quién eran los jefes policiales fue de él, es decir, porque el no reconocer los errores lo que trae es que no los podés nunca solucionar. La única manera de solucionar errores o incorrecciones tiene que ver con reconocimiento de los errores. Nosotros que apoyamos este gobierno nacional, nosotros creemos que fue el mejor gobierno de los últimos 40 años, ¿cierto? Ni hablamos de los últimos 10 años, todo lo que se hizo, pero tampoco podría yo decir que todo lo que se hizo está bien. Nosotros por eso siempre decimos que el eje central de nuestro método de análisis tiene que ver que no al discurso único, sí a la crítica y a la autocrítica, no a una matriz estructurada y centralizada, sino a escuchar a muchas opiniones. ¿Por qué? Porque eso es lo único que hace es que mejoremos y que realmente vayamos profundizando este proceso que todavía quedan muchos excluidos. Lo que yo veo fundamentalmente de Wiener y la oposición en general es que cuestionan hechos concretos, que tienen todo el derecho a cuestionarlos, pero nunca hay una propuesta superadora que haga que de pronto uno pueda discutir, buscar consenso, etcétera, etcétera. Y esto se visualizó claramente en la reforma del Código Penal, cuando de pronto tiene más de 1000 hojas esa reforma del Código Penal, participó un miembro del Partido Socialista, como del PRO, como del radicalismo, y vos te encontrás de pronto que y fue participativo porque estaban todos, y esto fue, digamos, una comisión conformada desde el Gobierno Nacional de Cristina, donde de pronto, digamos, algo que tuvo 1 año y medio de trabajo, participación activa de todos los sectores, teniendo en cuenta las perspectivas que cada uno tiene y su posición político-ideológica, etcétera, etcétera, saliera por un lado más a cuestionar esto, que es difícil leer algo, ¿cierto?, de 1000 hojas en 2 horas, a cuestionar algo que era una política de Estado. Y a partir de eso, como un dominó, todos aquellos que representaban a los partidos o los representantes de esos partidos empezaron a cuestionar esto, entre ellos Wiener. Todo es parte de una discusión porque tiene que ver con criterios diferentes que teníamos sobre el tema de la seguridad. Es decir, la seguridad, lo que es la justicia federal, nos planteamos claramente, y eso Murray fue muy explícito sobre este tema, que es necesario hacer un proceso de investigación para tratar de agarrar no a aquel que está vendiendo en un burger chiquitito, en una cocinita chiquitita, sino a aquellos que realmente son los que desarrollan el negocio. Y para eso están 2 casos muy grandes, que fueron el de Funes y el de Baigorria. Entonces, donde vos de pronto lo que estás haciendo es todo un trabajo de inteligencia que tiene que ver, ¿cierto?, con tratar de agarrar los peces gordos. Y eso, lo que digo yo, también lo asevera alguien que no es de nuestro partido, que es del radicalismo y que es el Procurador General de la Corte, que es Jorge Barraguirre. Esto te demuestra que realmente la sumatoria de todos estos elementos, lo que pasó con el caso Medina, lo que dijo Rubén Galassi sobre lo mismo, cómo se callan un montón de periodistas porque están pagados, ¿cierto?, por este gobierno provincial para que se callen la boca y la gente, el pueblo rosarino no conozca realmente cuál es la realidad. No tener una política de seguridad, a su vez una estructura de Ministerio de Seguridad, donde de pronto la mayoría no tiene ningún antecedente de conocimiento sobre la temática. Por un lado tenés Lamberto, que yo entiendo su posicionamiento, donde es dialoguista, busca el consenso, busca el acuerdo, pero de ahí para abajo tendrías que tener
técnicos que realmente tuvieran la capacidad de desarrollar una política de seguridad acorde con la problemática que existe en la ciudad de Rosario. Y vos tenés a Matías Drivé, y vos lo tenés a Ruani, y cierran ese círculo que muchos no quieren cerrar, que es no reconocer, ¿cierto?, que en la ciudad, en la provincia de Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario, estamos con un problema muy grave, y a su vez Hermes Vine lo que hace es justificar permanentemente que acá la droga está, ¿cierto?, porque entra por la frontera, y no reconocer que acá la droga está porque él no tiene una política de seguridad que haga, que impida que eso esté. Yo creo que fue una puesta en escena de parte de lo que, digamos, de la oposición, donde de pronto primero lo que te encontrás, ¿cierto?, es un gran teatro donde nadie puede hacer un discurso político porque las contradicciones entre los que participan en el mismo espacio político que recrearon, que es el Frente Amplio, unen, es decir, tienen absolutamente contradicción entre ellos. Las declaraciones anteriores demuestran eso. Entonces vos te encontrás como de pronto con algo que no tiene una fortaleza ideológica y que por lo tanto no va a tener una agenda política, sino es una sumatoria de dirigencia política que su único objetivo es cómo derrotan al kirchnerismo y cómo implementan un político volviendo a lo que fuera todo el proceso del neoliberalismo en la década del 90 y lo que fue de la Rúa, lo que fue, digamos, el proceso que hubo en el 2001 cuando teníamos una Argentina que se quemaba, digamos. Entonces, lo primero bueno que hicieron, sí hicieron una cosa muy buena. Le cambiaron el nombre, por lo menos. En vez de decir que era el Frente Amplio Progresista, le pusieron Frente Amplio UNEN. Es decir, ya eliminan por lo menos un elemento central, no son más progresistas. Es decir, ¿por qué? Porque todo ese enjambre de individuos a las cuales respeto políticamente por las diferencias, entre ellos tienen las diferencias que realmente la gente cuando tenga que votar va a tener claro. Es decir, porque dice, este estuvo con el kirchnerismo y ahora se fue, traicionó. Este estuvo con el radicalismo y traicionó. Entonces es una sumatoria de traiciones. Entonces a la gente eso tampoco le gusta mucho. Y a su vez no tienen proyecto político, porque el proyecto político, te digo, es... yo ayer veía, o ayer en algunos programas de televisión, lo que dice cada uno con respecto a todas estas cosas, y veo las contradicciones que existen, que son fragantes, que son muy grandes, y que la verdad que la gente cuando dice, si esto me van a gobernar, la verdad que me quedo con lo que tengo. Mejor, a lo mejor... no lo que diría yo, pero mucho de lo que diría mejor malo conocido que bueno por conocer.